Hola amigos, ¿qué tal? En estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir, la verdad es que hablar con la persona que vamos a tener esta noche de invitados es como encontrar en un desierto un oasis, porque hablar con Jesús Ñanes es muy bonito, es extraordinario, es un gran filósofo, es una gran persona y es un gran coach. Entonces, estos temas de crecimiento personal que tratamos con él, que vinieron todos a raíz del libro, el libro de Io, si recuerdas, Antonia, ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io. pues a raíz de ese contacto que tuvimos, que el universo nos puso en contacto con nosotros, pues es como si hubiéramos tenido un despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia va a ser el tema de enlace de hoy en día en el programa con el que vamos a hablar. Todo englobado dentro del despertar de la conciencia, el despertar del cuerpo, Ujú. porque vamos a hablar de los tres cuerpos del ser humano, el físico, el mental, el espiritual, incluso a lo mejor el emocional. Ujú. De esto es de lo que pretendemos hablar hoy, Y de la creatividad, por de supuesto. cómo surge la creatividad, de lo que opera en el ser humano y de dónde viene, de dónde viene la inspiración para poder crear. Oye, las personas que escribimos, que de alguna forma creamos lo que sea, sean los pintores pues con sus cuadros, los escritores sus novelas o sus poesías, o los periodistas pues sus artículos, a veces lo lees y dices, pero bueno, ¿y de dónde me ha venido esto a mí? ¿Cómo ha podido surgir? Pues no eres muy, a veces no eres muy consciente, a veces buscas las frases adecuadas, buscas las palabras y eres consciente de que las estás buscando, pero otras veces te llegan cosas que dices, No pero sabes de y dónde. dónde ha salido esto? Y con Jesús Llanes, pues vamos a hablar un poquito de todo esto de la creatividad, del despertar del cuerpo, del despertar de la conciencia. Ya habíamos hablado ya con él en otro programa, que fue el primer contacto que tuvimos con él y con Jesús Llanes. Bueno, es que puedes hablar De todo. largo y tendido de todo. Y además ha estado en Bali, nada más que nada Haciendo menos yoga. haciendo yoga. Y también vamos a hablar un poquito de este arte o de esta terapia, no sé cómo llamarle, si tiene un poquito de todo, de terapia o de arte. em, de cómo es beneficiosa para el ser humano y para despertar todo eso de lo que hemos estado hablando. Este precioso encuentro con Jesús Llanes, yo creo que les va a gustar mucho, ¿eh? Estos encuentros que ya creo que vamos a llamar encuentros con Jesús, con Con Jesús Jesús Ñáñez. Llanes. Y otra cosa que va a salir seguramente esta noche es hablar de esas manifestaciones del universo, cómo el universo contacta con nosotros y cómo nosotros podemos contactar con el universo. Cómo nos manda señales, supongo, Esas ¿no? señales sí que Y si podrían ser somos, sincronicidades o claro, no, pero bueno. y si somos capaces de captarlas, de ser conscientes de que nos están mandando señales, o también pasa pues como la inspiración, ¿no? Que llega. Por eso lo decía, hablabas de creatividad, pues esas manifestaciones que el universo nos manda también aparecerán esta noche en el programa. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Jesús Ñáñez cursó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es coach, experto en gestión emocional, especializado en la aplicación de la voz como herramienta terapéutica de transformación. Profesionalmente se conoce con el sobrenombre de El Maestro de la Voz. En paralelo, pues ha desarrollado innumerables cosas porque es escritor de muchos libros, entre ellos Inteligencia Creativa y Desarrollo Personal, El Control del Estrés y el Mecanismo del Miedo, El Poder Sanador de tu Voz, El Maestro de la Voz y Cazador de Sueños. Y el último por el que lo teníamos aquí hace justo 6 meses era el libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El libro de Io.
Él es compositor polifacético, pues por sus manos o por sus cuerdas vocales o por su personalidad como director artístico, pues han pasado desde Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Malú, Bisbal, Rafael, Rosa López, Soraya, un montón de artistazos que ha tenido la oportunidad pues de trabajar con ellos y en algunos casos hasta formarlos de alguna manera. Es profesional de muchas cosas y entre otras cosas, pues lo que ha estado presente es en innumerables medios de comunicación como divulgador y como persona dedicado también al crecimiento personal. Su amor por la naturaleza pues le condujo a crear el movimiento Hilmi, en el que sintetizó su pasión de música y cuidado del planeta, gracias al cual, no lo olvidamos nunca, ha plantado más de 1 millón de árboles con la colaboración de seguidores en todo el mundo. Eh, Justo hace 6 meses, Jesús. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pues, Antonia y Aníbal. Un placer y un privilegio estar aquí otra vez con vosotros. y Disfruté mucho la última vez y seguro que hoy también. antes de nada decir que quién eres tú y qué haces aquí. El libro de IO está teniendo un éxito tremebundo, ¿no? Grandioso. Está en las primeras listas de las librerías y muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que estoy viendo una especie de shock, no lo puedo llamar de otra forma, porque desde hace aproximadamente 2, 3 meses, la verdad es que el libro se ha disparado y yo siempre digo, se nos está yendo de las manos porque está vendiéndose muchísimo. Efectivamente, empezó muy fuerte en Amazon y en librerías online como Agapea y este tipo de Ujú, plataformas. ujú. Siempre ha estado a la venta desde el primer día en librerías, pero pues por algún motivo que desconocemos, porque cuando empieza a venderse tanto algo, pues no sabes, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues sí, en los últimos 2 meses lo que está ocurriendo es que está apareciendo en los más vendidos de las grandes superficies y de las grandes librerías y en espacios físicos, ¿no? Con lo cual, pues imagínate, yo digo que estoy en shock porque la reacción para mí es fría, es decir, no me lo creo, es demasiado bonito, demasiado fuerte para asumirlo porque se está vendiendo muchísimo. Hay gente que está subiendo vídeos que se viralizan Sí, y de repente lo ven 3 millones, 4 millones de personas, ¿no? Llama la atención el libro. Hay una cosa que a mí me tiene loco, loco, pero que me parece brutal y es que la mayoría de la gente no se compra un libro, se compra entre 2 y 5 libros para regalar, para ¿no? regalar, Esto claro. sí, para regalar. Es decir, todo el mundo se compra un libro, nadie lo suelta, porque entre otras cosas en el libro, bueno, se habla de eso también. Todo el mundo se quiere quedar el suyo, pero luego se lo quiere regalar a su madre, a un hermano, a su mejor amiga, a un primo. El otro día me llamó un lector y me decía, no te lo vas a creer, he leído 5, he comprado 5 y 2 se lo he regalado a personas que no conocía Ujú, pero que sabía que estaban sufriendo, o sea, que no tengo trato con ellas, pero sabía y sé que están en un proceso de duelo, en un proceso de sufrimiento, y se lo he regalado, ¿no? ujú. Y claro, tú piensas y dices, que habrá? Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Qué he hecho yo? No, ¿qué habrá sentido? No, no, yo me salgo de la ecuación siempre, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿qué habrá sentido esta persona para regalarle a 2 personas que no conoce el libro, ¿no? Es decir, que verá, evidentemente, a mí eso se me escapa porque yo estoy muy implicado en el libro, soy el escritor Bueno, y claro, formo parte del libro, me cuesta mucho trabajo, no, me resulta muy difícil tener la visión que tiene alguien que no lo ha leído nunca y que por primera vez lo lee. Por mucho que me he esforzado, en tener esa impresión en repetidas ocasiones que me lo he leído. Qué raro, ¿eh? Yo nunca me leo mis libros y este sí me lo he pero leído. claro, tiene que ser es maravilloso que sentir que aquello que has escrito sea tan útil para tantas personas, ¿no? Que esa Sí, persona que lo ha leído dice, me ha servido, me ha sido tan útil que lo quiero regalar a esas otras personas
que siento que le van a ser muy útil también, ¿no? Y es el libro que quiero Exacto. más escribir, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, eso es lo que, pues lo que me tiene loco, ¿no? Efectivamente, pues hombre, yo muy orgulloso. Eh, tengo que decirte que sé por qué sucede. Eh, no lo puedo contar. Ya estamos con Lo los siento. secretos, ¿eh? No, hombre, es que lo que no puedo hacer es spoiler, ¿no? Pero en Ah, el libro, Bueno, pero bueno. oye, enseña el libro, enseña la portada del libro, porque no te lo vas a creer. Pero desde la última entrevista que tuvimos, y digo que de hace 6 meses, no hemos encontrado el libro. No, que no lo habéis encontrado. que va, está agotado. Yo donde lo busco no lo Ah, bueno, encuentro. sí, sí, sí. Claro. Es cierto que, tengo que decir que es cierto que el libro se ha agotado en 3 ocasiones porque era imprevisible por parte de la editorial y por parte de la distribuidora, pues quiero decir, la previsión tan salvaje, las ventas han sido tan locas que era imposible para ellos y para mí, es decir, yo viendo lo que estaba pasando, pero no me podía imaginar que de repente en una semana se agote una edición entera, ¿no? Es decir, sacan varias ediciones a la vez y en una semana se agota una, pero en una semana, ¿no? En una semana de 4 días, ¿no? Entonces sí que es cierto que hemos tenido, bueno, yo no puedo decir nada, porque, claro, porque el subidón de ventas ha sido tan brutal que nadie estaba preparado para ello. Entonces sí es cierto que ha habido varias semanas en las que se ha agotado sucesivamente. Pero es A que mí me han yo, llegado muchísimos mensajes privados y efectivamente, ahora sí que está, desde hace 2 semanas está repuesto y se está vendiendo y ahora sale otra edición, ¿no? Más, es decir, que ahora, bueno, vamos, pero aún así te digo, yo estoy asustado porque, es pues que yo he porque de visto, repente ahora empieza a aparecer en todas las listas de todas sí. las grandes superficies. Ujú. Bueno, Yo he visto en las redes a mucha gente que se pone a leer tu libro y pues en tal capítulo dice tal, en tal capítulo dice tal. Esto yo no lo he visto con otros autores, ¿eh? Autores muy, muy consagrados, muy premiados. Es que no lo había visto nunca, Jesús. Eres un yo ángel. tampoco. Que alguien se compre 5 libros del mismo, no lo he visto nunca, de verdad. Es una cosa que es demasiado loca, pero sí, es una bendición, ¿no? Yo creo que es un libro que está bendecido y todo lo que está pasando es porque está bendecido. Viene de algún sitio. Fíjate si está bendecido que yo, bueno, este es el segundo programa que vamos a hacer contigo, pero estaba pensando, digo, yo ya no sé si las entrevistas con Jesús Ñañez llamarlas simplemente Encuentros con Jesús. Pues ahora le vamos a llamar Encuentros con Jesús. Me parece El- muy bien, me parece fenomenal, me encanta, ¿eh? Me encanta, eso va totalmente conmigo, me sienta muy bien esa frase. La tiréis por donde la tiréis, me sienta bien. Bueno, el libro en realidad es que el libro empieza con una frase que también es muy bonita. O bueno, está no sé si es en la solapa, por detrás, por delante, pero yo tengo aquí una nota de prensa. Dice, una historia increíble sobre el sentido de la vida basada en unos hechos reales. Eso ya engancha. No lo sé. Aunque Yo, yo yo, no yo- sé si, pero vamos, yo creo que el libro no se está vendiendo por eso, ¿no? Se está vendiendo porque es una frase que es para que la persona que se acerca, realmente eso aparece en la sinopsis. mm, Bueno, pues mucha gente, ya sabes, lo primero que hace es darle la vuelta y decir esto de qué va. Y esa frase pues está pensada para dar una pista de lo que hay dentro, porque efectivamente no es una novela. Está, está contado como un cuento, está novelado, pero también en el libro se explica que en realidad, como ya sabéis, ahí son 2 libros, es un libro dentro de otro, es mm. quién eres tú y qué haces aquí, y dentro El libro está de el libro Io. de Io, Mm. porque uno de los personajes del libro es un Peter, que es una persona que está sufriendo una crisis existencial, y entonces aparece otro personaje que es un pianista, que en el libro se le alude como el hombre que toca el piano con los ojos cerrados.
Es un tipo como muy especial, con un conocimiento por ahí y tal. Y entonces le da a Peter, le regala el libro de Io, ¿no? Y le dice, mira, si tienes problemas para entender el sentido de tu vida, te voy a regalar este libro Este y libro. ahí tienes todas las respuestas. Entonces, en el libro se está saltando de un relato a otro. En realidad son dos relatos, ¿correcto? Y en la sinopsis, lo que se plantea es que, dice, este libro esconde un misterio basado en una experiencia asombrosa que también podría ser la tuya. Esto es muy Claro, importante, si a la ¿no? gente le dices que se basan en hechos reales, que puede ser tu experiencia, ¿por qué no me puede pasar a mí también eso? Claro, y luego Es dice, bueno. en él se cuentan dos relatos. Uno narra una historia ficticia Ujú, y el otro unos hechos reales. Descubre cuál de los dos es el auténtico y sabrás quién eres tú y qué haces aquí. claro. Fua, ¿Correcto? es que muy bestia. Entonces, claro, cuando lo estás leyendo, tú te empiezas a preguntar desde el primer momento, ¿esto habrá pasado? Y cuando saltas al otro libro dices, ¿y esto le puede pasar a alguien? Es demasiado fuerte. Y vuelves a saltar al otro lado, pues yo creo. entonces, ¿Y entonces, cómo lo catalogas tú entonces a este libro? ¿Un libro de ciencia ficción? ¿Un libro de autoayuda? ¿Un libro de crecimiento personal? uf, qué buena pregunta, Aníbal. La verdad es que nunca me la habían hecho. No sé qué responderte. Pues un compendio de todo, ¿no? Yo creo, sí, o sea, yo creo que en realidad en el libro se cuentan unos hechos reales, con lo cual no es ficción. En el libro también se pone aquí, esto es muy importante para que tengáis una clave, os voy a dar una pista, ¿vale? Eh, antes de empezar el libro, se dice en este texto que os enseño, ¿vale? Antes de la primera página, dice, cualquier parecido de los personajes de este libro con la realidad no es mera coincidencia, ¿vale? Se han omitido los nombres reales sustituyéndolos por otros, así como los momentos y los lugares en los que se desarrolla la acción en un intento por hacer más creíble una historia increíble. Es decir, la historia real es tan increíble que yo pensé que si la novelaba y la dulcificaba un poco y la hacía un poco más Perdí esencia. eh, ficción, sería más creíble. Fíjate, que si cuento las cosas tal y como han sido, que si las cuento tal como es la historia real. Ujú, Entonces, en realidad lo hice por eso, ¿no? Me parece que era más digerible, porque ujú. la gente se olvida de que la historia es real, es decir, eso te llama la atención en muchos momentos, pero lo que ocurre es que la gente se mete en los dos relatos y a través de ahí adquiere un conocimiento esencial que se transforma, y esto ahora ya lo puedo decir porque ya son 3 años que el libro está en manos de la gente y hay ya miles de personas que lo han leído, al final se transforma en una experiencia de vida. La frase que más he oído por todas las lectoras y lectores que me contactan y que he conocido en talleres, o sea, en retiros que me invitan, es Jesús, este libro me ha cambiado la vida. Mm. Jesús, este libro me ha transformado mi vida. Es la frase más dicha. Entonces, al final del libro, la lectura del libro, se transforma en una experiencia para muchísima gente. Para muchísima gente. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pues no lo sé, porque si es un libro de autoayuda, porque te ayuda. Te ayuda además, el libro todo el rato te está diciendo, lo más importante eres tú. Y el poder lo tienes tú. Nadie más que tú, no está en los demás, está en ti. Todo el poder está en ti, lo tienes tú. Adelante, ¿no? Es decir, que más ayuda no se puede pedir, pero claro, de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, parece que es un libro de crecimiento trascendental. Ujú. Me gusta más que incluso que la palabra espiritual, ¿no? Porque una de las características del libro
es que en el libro nos habla de espiritualidad. O sea, la base del libro y de lo que más se habla es de árboles, de el aire que respiramos, del agua, de las montañas, de las rocas, del sol muchísimo y de las estrellas mucho. Y del cuerpo humano, Ujú. ¿vale? Se habla de la naturaleza. Entonces, En- movimiento al universo trascendental, eh, que sería el universo del que venimos y al que regresaremos, es como se define en el libro, ni siquiera se utiliza espíritu, espiritual, no, trascendental, es la única palabra que está fuera del contexto físico y del día a día de cualquier persona, ¿no? Precisamente para entender la importancia de la vida y luego el contacto con esa otra parte más profunda nuestra, cuando se habla del alma, cuando se habla de la conciencia individual, cuando se habla de la conciencia del todo para referirse a Dios, cuando se habla de las conciencias intermedias para referirse a los ángeles o a los ayudantes que aparecen de vez en cuando, toda esa conexión con ese universo trascendental, el libro lo que propone es que se haga a través de tu cuerpo, por encima de todo, y a través de la naturaleza, tu naturaleza y la naturaleza que te rodea. Y creo que ya estamos entrando, fíjate, sin darnos cuenta, en el tema en del el tema descubrimiento. de que queríamos hablar hoy, ¿no? Sí, sí, porque en estos encuentros con Jesús que nos hemos sacado ahora mismo de la manga, la verdad es que yo quiero hacer una postilla, y es que en el anterior programa, contigo, nos habíamos despedido diciendo, hablaremos un día de mecánica cuántica. Bueno, seguiremos un día hablando de mecánica, hablaremos otro día, no, no hoy, porque se han puesto de acuerdo, yo se lo digo a las personas que nos siguen, Antonia y Jesús, en sacarse un tema de la manga, que es el despertar del cuerpo, y hablar del yoga, porque tú has estado este verano por ahí, no sé si se puede decir, pero Bueno, ha has estado en estado... Bali, Sí, 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 claro, ¿Vale? claro, claro. Acabo de regresar de de una Bali. formación muy fuerte de yoga. Y Y entonces, pues vamos a enlazarlo, el despertar del cuerpo, con esto que estás hablando. el Eh, despertar del cuerpo Y, y cómo se descubre el cuerpo, porque supongo que es mucho más profundo de lo que es la frase, porque todo el mundo nos miramos al espejo, todo el mundo sabemos cómo es nuestro cuerpo, pero la frase tiene más enjundia, ¿no? De sí, cómo descubrimos ese cuerpo físico mira, para llegar. realidad, en realidad cuando yo hablo de despertar del cuerpo, es porque se habla mucho del despertar, ¿no? Mm, Del despertar, el despertar, refiriéndose al despertar espiritual. Bien, cuando se habla del despertar espiritual o despertar trascendental, yo basándome en el conocimiento que da el libro y el conocimiento que he adquirido a través del libro y en la experiencia del libro, pues en el libro se diferencian claramente, ¿no? Eh, tres tipos de despertares. Y digamos que prácticamente el 70% del libro es una guía para el despertar, ¿no? Es una guía para el despertar espiritual, para el despertar trascendental. El primer despertar es el despertar intelectual, ¿no? El despertar de la mente, Claramente. que yo creo que es en el que se queda mucha gente enganchada, ¿no? Y mucha gente que te encuentras o no, porque yo desperté y cuando yo desperté y he despertado y siempre cuando te lo cuentan hacen referencia a no, pues porque hice un curso o leí un libro como este, eh, o conocí a alguien que me dio un conocimiento y entonces ¡buah! Se me abrió la mente y entonces luego me leí otro libro. Entonces el despertar intelectual tiene que ver con esto, ¿no? Una persona hace un curso, adquiere un conocimiento que no había tenido nunca y de repente su mente es como ¡guau! Existe esto, ¿no? Existe esta parte. En este libro, cuando tú te lees el libro, eso sucede muy rápido. Es como ¡pua! Eh,
yo creo que es una de las cosas que le impacta a la gente, que le da un conocimiento de una manera que despiertan intelectualmente y empiezan a despertar en cuanto empiezan a leerlo. Bueno, esto pasa con muchos más libros, ¿correcto? Y insisto, con ciertos cursos, talleres, bueno, sucede mucho, pero ese despertar es como, digamos, el primer proceso de iniciación, Mm, el despertar real de una persona. ¿Bien? Primero creo que es bueno definir cuál es el objetivo de despertar. Cuando se habla mucho de despertar espiritual y despertar y el despertar del alma y despertar, pero al final, realmente cuando hablamos de despertar es el proceso a través del cual una persona llega a la unión con Dios. Ese es el objetivo del despertar, ¿no? Es iniciar y sufrir y vivir un proceso para finalmente llegar a la unión con Dios. Ese es el motivo real. Bien, ese despertar intelectual a mí me parece que es maravilloso, es muy, no sé, yo tengo que deciros que lo recuerdo con mucho romanticismo y como una época muy bonita de mi vida porque lo sufrí evidentemente, ¿no? Porque pasas de estar dormido, entendiendo que nunca le has prestado atención a una cosa. al universo trascendental, nunca te has preocupado de la espiritualidad, de nada, y de repente efectivamente, o porque te ha pasado algo, o porque estás muy vacío, o porque estás en un momento de sufrimiento, muchas veces el despertar tiene que ver con un momento de máximo sufrimiento, otras veces tiene que ver con un momento de máxima felicidad y máximo amor, otras veces tiene que ver, como le pasa al protagonista del libro, a Peter, pero con un momento de vacío, de no siento nada, ni siento ni padezco, me da igual todo, paso de todo absolutamente y me siento vacío y me siento que no le encuentro sentido a la vida. También puede ocurrir ahí. Entonces, claro, de repente pasas de esos estados o de sufrimiento o de mucho amor, pero no me entero de la fiesta, no me entero porque estoy teniendo tantísimo amor, no me entero de por qué estoy sufriendo tanto o no me entero porque estoy en bypass emocional, ¿no? Y de repente aparece alguien o aparece algo como un libro, tal, ¡pah! Y entonces tu mente adquiere un conocimiento, adquiere unas informaciones que desconocía y ¡wow! Y eso normalmente conlleva que si, por ejemplo, viene por un libro, automáticamente te pones a leer otro libro y después de ese otro y quieres saber más y luego hago un curso y luego hago un retiro y luego hago, ¿no? Y la gente va, bien, cuando ese despertar eh, es auténtico, empiezan a aparecer señales, ¿sí? Cuando el despertar intelectual es auténtico, empiezan a aparecer señales. Es decir, es auténtico porque tú te posicionas y dices, wow, que ahora sé cosas que antes no sabía, quiero seguir sabiendo más y quiero que me empiecen a pasar cositas. Si tú lo pides enseguida, si pides que te empiecen a pasar, que empiecen a aparecer señales de que estás en el camino, empiezan a aparecer muy rápido. En este libro se le llama lenguaje sutil, ¿correcto? Es el lenguaje de las casualidades, es el lenguaje de la naturaleza, es el lenguaje de que tú deseas algo y eso que estás deseando de repente se te presenta y es como, wow, qué fácil, ¿qué está pasando aquí? Si antes me salía todo mal y ahora parece que me empiezan a salir las cosas en cadena, ¿no? Bien, eh, ese despertar intelectual puede venir confirmado por ese tipo de señales, ¿no? Eso es peligroso porque hay mucha gente que se engancha a las señales. Las señales es como el espectáculo, es como, ah, qué guay, y se quedan ahí. También es peligroso porque hay gente que se lee un libro, le ha funcionado, busca otro, luego se lee otro, y entra en un bucle Es lo de no mismo. parar de leer, de no parar de hacer cursos, y eso al final acaba generando tensión intelectual que va en contra del crecimiento, ¿no? Porque ya empiezas a, "Uah, pues entonces, a ver, espera, no me aclaro. En este libro me decían esto, ahora en este dicen lo contrario, en este curso me dicen estos, los del otro curso me dicen lo contrario, y, ¡buah! Bien, bueno, yo creo que el despertar intelectual
es muy importante si se tiene conciencia de que te ha servido para iniciar un proceso, Exacto. ¿correcto? Sí, sí. Significa que por fin estás en la línea de salida. El problema es que muchas veces la gente lo identifica con he llegado, ya tengo el conocimiento, ya he despertado, ya. No, 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 no. Es todo lo contrario. Normalmente cuando esto pasa es porque tú lo has pedido. Yo sé que este libro le está llegando en estos momentos a toda la gente que se ha hecho la pregunta, ¿quién soy yo y qué hago aquí? Cuando alguien se hace esa pregunta es porque no entiende qué es lo que le está pasando, porque no entiende qué hace aquí y quién es, Eso, ¿correcto? perdona Jesús, eso en todo momento, en algún momento de nuestra vida, todos creo que no lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que sí, hombre, de una forma más consciente No o nos menos, decimos, pero todo todos me nos la pasa a hemos mí, hecho. todo me pasa a mí. Esa es la frase, todo me pasa a mí. Eso. Claro, claro. E- e- Efectivamente, eso le pasa a todo el mundo y le pasa muchas veces. Y hay gente que le pasa todos los días, pero no, no para la imagen y dice, espérate, que es que todos los días esta pregunta yo me la hago nada más levantarme y antes de acostarme. ¿Por qué no actúo en consecuencia? Bueno, porque no te toca, no pasa nada. Bien, por cerrar el tema del despertar intelectual. En realidad, el despertar intelectual es como el primer paso, que te sitúa en la línea de salida del camino para entender el sentido de tu vida y llegar a ese encuentro con, llámale como quieras. Yo le llamo Dios porque ¿para qué lo voy a llamar de otra forma? Si al final todo el mundo le llames el universo, la fuente, lo que quieras, se está refiriendo a lo mismo, a lo desconocido, ¿no? Ya, porque hay A mucha algo que gente que no está... cree. Hay mucha gente que no Sí, cree. claro. Bien, para continuar en ese camino de crecimiento, tendríamos que tener un segundo despertar, al que en el libro se le dedica muchas páginas. Y hablaríamos del despertar del cuerpo, ¿correcto? El despertar del cuerpo. ¿Y por qué tiene tanta importancia el cuerpo? Pues porque al final ese encuentro con el universo trascendental, ese encuentro con el más allá, ese encuentro con lo espiritual, ese encuentro con las experiencias místicas, para que se certifique que es real, que no es algo mental, ¿correcto? Que ahí es donde está el peligro Claro, de hay todo. que pellizcarlo. Eso es. Tiene, tiene que haber confirmaciones físicas que normalmente se dan en tu cuerpo o en tu entorno, en tu naturaleza o en la naturaleza que te rodea, ¿correcto? Ujú. Eh, para que eso ocurra, digamos que es más fácil cuando uno tiene un cuerpo preparado para ello. ¿Y cómo ¿Bien? tiene que estar ese cuerpo? Ahí está. Ujú. Pues tiene que estar sobre todo libre de tóxicos. Tiene que estar sano, tiene que estar saludable. ¿Correcto? Sano no significa que es que si estoy enfermo no, 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 no tiene nada que ver. Sano de tóxicos. Eh, ¿Cómo preparamos el cuerpo para ese crecimiento trascendental real? Pues cuidando el cuerpo. Haciendo ejercicio, fundamentalmente por dos vías. La vía del ejercicio y la vía de la nutrición. Ojo que esto no es nuevo, evidentemente, ¿no? Es decir, yo ese conocimiento lo he adquirido a través del libro, pero tengo que reconocer que después de escribir el libro, que me he puesto, cosa que no había hecho nunca, a indagar un poco en la historia de la espiritualidad, en estudiar otras religiones, estudiar otros movimientos espirituales y demás, pues claro, a nada que uno estudia un poquito y enseguida ves que en todas las religiones mmm, se hace referencia al ayuno, se hace referencia, hay está metida la nutrición por medio, ¿no? En el judaísmo, pues claro, no se pueden comer ciertos alimentos.
En el Islam no se puede comer cerdo, no se pueden comer ciertos alimentos tampoco. Encuentras historias de místicos que ayunaban, que tenían una alimentación muy... Claro, y entonces dices, anda, esto tiene un sentido, eso tiene un sentido. Mira, lo vais a entender. Os voy a poner un ejemplo que he vivido, ¿eh? Yo hace años, hace bastantes años, eh, decidí empezar a ayunar y a alimentarme solamente, exclusivamente de sangre de árbol, de savia de árbol, De sabia. ¿bien? Vamos a explicarlo. Savia de árbol, de un árbol en concreto, del arce, ¿no? Decidí empecé a oír hablar de este tipo de savia y del ayuno a través de la savia del árbol. Sabéis que yo tengo mucha afinidad con los árboles. Sí. En este libro ya veis que en un árbol se habla mucho todo el rato de los árboles. Bueno, yo tengo una afinidad muy grande con los árboles y he tenido muchas experiencias con árboles y con plantas, lo digo así de claro. Eh, la primera vez que lo hice un ayuno creo que de 5 días, 6 días, sin comer absolutamente nada, solamente bebiendo agua con savia de arce, y nada más. Bien, líquido, solamente ese líquido. La segunda vez que lo hice 10 días y la tercera vez que lo hice 14 días. Es decir, he sido capaz de estar 14 días sin ingerir absolutamente ningún alimento. La primera vez fue muy duro porque mi cuerpo estaba muy toxificado porque tenía una alimentación bastante regular, por mi trabajo, porque bueno, no estaba atento en aquel momento, no tenía este conocimiento, desde luego, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Lo pasé bastante mal los 2 primeros días, fue como, ¡guau! Me sentía fatal. Todos los tóxicos de mi cuerpo empezaron a salir y a hacerme un daño terrible, ¿no? Pero a partir del tercer día ocurrió algo muy curioso. Eh, Porque tú dices, ¿cómo es posible que vivas y que trabajes? Porque yo vivía normalmente, es decir, hacía mi trabajo Era normal. normal. Sí, sí, totalmente normal. Además, en pleno momento de trabajo. Cuando hice la más larga, la de los 14 días, recuerdo que además me tocaba viajar a Barcelona porque estaba con una producción y con un tema ahí de una televisión también importante y viajaba, iba, venía, es decir, tenía un movimiento profesional muy importante. Y yo iba con mi botellita y me pegaba 4 tragos cada 20 minutos y con 4 tragos cada 20 minutos, pero la sensación brutal es que, claro, desaparece la digestión y toda la función digestiva, es decir, que estómago e intestinos dejan de funcionar prácticamente, o sea, bajan de ir al 100 de ir al 120% en mi caso, que los llevaba siempre al límite, pues al 10%. Con lo cual, el cerebro, sabes que la digestión consume un montón de actividad cerebral, ¿eh? Y la función digestiva. Estamos todo el día ahí procesando la digestión, el hígado, el páncreas, está todo involucrado. De repente, claro, todo eso se apaga y tu cerebro como al doble de velocidad, ¿no? La primera consecuencia que yo sentí es que era más inteligente. Iba más rápido, pensaba más rápido, ¿no? Curiosísimo, ¿no? Curiosísimo. La segunda es que el cuerpo empieza a estar muy ligero y empieza a aparecer sensaciones energéticas, y por ahí van los tiros, que antes nunca había sentido. Claro, digamos que el cerebro le presta mucha atención a todo lo que tiene que ver con el tacto, porque está muy, muy receptivo, muy perceptivo, no tiene que consumir energía, está como reseteándote la piel, el cuerpo todo el rato, o sea, cualquier sensación en el cuerpo la notas. Bueno, vives en una sensación de ligereza, para mí la sensación era ligereza corporal y mucha atención intelectual.
Pero Jesús no te creó, claro, porque si la función digestiva y otras funciones de esos engranajes que tenemos en el cuerpo dejan de funcionar, no te produjo ningún problema físico, porque a ver, cuando una persona, claro, tú dices tomaba agua con savia de arce, pero cuando una persona, por ejemplo, sale de una huelga de hambre, sale muy débil, sale muy débil. Claro, porque no ingieren nada. Yo estaba bebiendo eso y eso tiene unas propiedades, tiene unos minerales, tiene unas sales que son suficientes para... Bien, lo primero que tengo que dejar claro es que a nadie se le ocurra hacerlo. Es decir, yo no estoy diciendo que la gente lo haga. Ujú, Correcto, estoy constando. No, porque, ojo, yo creo que te la puedes jugar. En mi caso, yo estaba sano, tenía kilos de más, pero quiero decir que soy una persona que nunca he bebido, es decir, no he fumado prácticamente nunca, pues de jovencito un poquito, he hecho mucho deporte, es decir, que a mí no solamente no me afectó nada, no enfermé, no me pasó nada grave, sino que me sentía muy bien. Yo la primera vez lo hice un poco porque quería experimentar eso, pues por lo que había leído, por mi afinidad con los árboles, dije, pruebo un día o 2 días, empecé a sentirme bien, dije, sigo otro poquito, porque yo me sentía bien, si me hubiera sentido mal, automáticamente lo hubiera dejado. ujú. Correcto. La segunda vez fue desde el primer instante. La sensación de hambre desaparece como a las 10 12 horas. Ya dejas de tener hambre porque el estómago se para, los movimientos peristálticos se atenuarán y entonces entras yo en un proceso de bienestar. Eso da muchísima energía, ¿no? Quiero decir que debe tener mucha glucosa, debe tener, pero yo no tuve ningún problema. Insisto, creo que para hacer eso hay que ponerse en manos de un médico. Lo primero, hacerse unos análisis. Yo estaba bien, es decir, sabía que estaba bien, estaba chequeado y sabía que estaba bien, pero que a nadie se le ocurra hacerlo así a lo loco, porque efectivamente puede tener, digo yo que Consecuencias puede tener fatales, claro. consecuencias. Yo estoy contando mi experiencia para que entendáis la importancia de tener un cuerpo sano, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese proceso de despertar, cuando vamos al siguiente paso, que sería el despertar en el alma, pues claro, como yo sé que mi alma está despierta, para que entendáis la importancia de despertar en el cuerpo, ¿cómo puedo saber yo que mi alma está despierta? Pues en mi experiencia la única forma de saberlo es sentirla, sentirla. Hay una sensación física, característica del movimiento del alma. ¿Y cuál es? Pues es una sensación energética, es un vaivén, es un movimiento eh, y se puede ver, Todos se los puede ver. estados, todos los místicos de alguna manera relatan eso y relatan ese ayuno para hacer un paso, una transición hacia un estado más real de su espíritu, de su alma, más contacto directo con eso. Exacto, muy bien, Aníbal, genial, porque es lo que yo me he encontrado cuando he empezado a estudiar recientemente la historia de los místicos para confrontar informaciones que estaban aquí, que yo no tenía ni idea, y efectivamente descubres y dices, anda, el ayuno aparece por ahí. Bueno, yo ahora tengo que decirte que no creo que sea necesario ayunar para tener esas experiencias. No creo que sea necesario pasar hambre ni llegar. No creo que sea necesario irse a la montaña, retirarse y estar ahí aislado. No, este libro dice todo lo contrario. Este libro lo que dice es normalidad, naturalidad, cuídate simplemente. Yo creo que alguien que se cuida, que no ingiere sustancias tóxicas y que cuida su físico, pues puede tener esas experiencias. En realidad, el libro lo que está hablando, el resultado final del libro es llegar a la experiencia trascendental, que históricamente se ha denominado experiencia mística, ¿correcto? Claro, Eh, perdón. no, No, sí, sí, para te acabar. iba. Sí, dime, di, No, Jesús. que te das cuenta, ¿no? Cómo se relaciona.
el ayuno, la nutrición con la experiencia mística. Mística. Eso por un lado, pero claro, al final estamos hablando de un estado del cuerpo. Yo creo que para no tener que ayunar hay que hacer ejercicio. En las tradiciones antiguas, históricas, no había gimnasios, no, se hacía menos ejercicio, yo creo. No había este concepto de ejercicio saludable como lo hacemos hoy en día. Hacía Pero ejercicio caminaban más la seguro. gente que trabajaba en el campo. Claro. Claro, correcto. Por eso yo creo que no es imprescindible, desde luego, ayunar. Yo creo que alguien que va al gimnasio, que hace deporte, simplemente que camina, que su sangre se mueve, que su equilibrio de grasa y músculo está en su sitio, que no fuma, que no bebe, que cuida la alimentación, que es importantísima la alimentación, y que hace ejercicio, pues tampoco tiene que pasar hambre ni hacer ayuno para tener una experiencia trascendental, ¿correcto? Es para que se entienda, que no es, aunque yo he hablado del ayuno, pero para que entendáis, he contado esa experiencia para que entendáis que recibí enseguida mi energía corporal, el electromagnetismo, lo sentía de una forma que nunca lo había sentido, ¿correcto? Claro, tú hablabas que hay que estar libre de tóxicos, que hay que estar sano, pero a veces una persona puede, o muchas personas pueden estar sufriendo unas enfermedades o una enfermedad hablabas antes de que, claro, para llegar a esa experiencia mística hay que estar sanos, pero muchas personas intentan llegar a esa experiencia mística precisamente por lo que decías antes, porque o han tenido un subidón de felicidad o porque realmente están sufriendo mucho. Entonces, esas personas que están enfermas, ¿cómo llegan a esa experiencia mística? Bueno, Si tienen el cuerpo enfermo, quiero decir. claro, claro, está muy bien el planteamiento. Y el, y Por el, eso y lo el- primero que he dicho es no confundamos tener un cuerpo saludable, que es un Mm, cuerpo libre de tóxicos, con un sí. cuerpo enfermo. Tú puedes tener una enfermedad, pero tener un cuerpo saludable, Mm, excepto en los puntos donde se está manifestando una enfermedad. Yo mm, hablo es muy básico, en el libro lo que te dice al final es no bebas, no fumes, no te drogues, mm. Ya, básicamente. ya, ya, claro. Hay muchas personas enfermas que justamente han tenido la experiencia mística gracias a la enfermedad, Claro. ¿correcto? Y ahora abro un paréntesis para que quede claro, porque la pregunta tiene muchísima trascendencia, porque si no, da la impresión de que yo estoy aquí dando unas instrucciones, son libros a las instrucciones para que, ala, pues entonces ya no bebo, no fumo, voy al gimnasio y me Ya está. ilumino. Y ya está. No, no, mira. Eh, en realidad esa experiencia trascendental, sobre todo hasta ahora, la han tenido gente que no esperaba tenerla. Se ha dado en casos, en la mayoría de los casos, se ha dado, estoy dejándome fuera a Buda y a Jesús, ¿de acuerdo? Me, Ujú. me los dejo fuera. Pero en el resto, históricamente, de personas que yo creo que han tenido esa experiencia mística, en la mayoría de los casos les ha pillado con el pie cambiado. Es decir, no se la esperaban. Ha sido algo que está fuera del control de la persona, que en la mayoría de los casos yo creo que no viene a cuento, no te lo esperas y eso es importante porque hace que sea más real y más creíble. Claro, si uno está entrenando para tener la experiencia mística, pues es más fácil que la tenga y que, o sea, es como, ¿no? Pero hasta ahora la ha tenido gente que no la buscaba. Creo que en la mayoría de los casos era gente que no la buscaba. Ese encuentro con Dios, ese encuentro con lo sagrado, ese encuentro con, llámale como quieras, ha sido en personas que no se lo esperaban y a partir de ahí han buscado cómo volverla a tener y la han vuelto a tener y han tenido más experiencias, ¿no? También en la mayoría de los casos. Lo que ocurre es que este libro, lo que dice, y digamos el objetivo fundamental del libro es decir que esa experiencia trascendental, a partir de ahora, debería ser accesible para todo el que quisiera, ¿correcto? Y da unas formas y unas indicaciones para
tenerla. Bien, que no sea algo ya que... y eso es al margen de que una persona esté enferma o esté sana. Aquí hablamos de, insisto, de fundamentalmente eliminar los tóxicos, cuidar la alimentación y entrenar el cuerpo Y todo eso, para esa experiencia. y todo eso te hace más consciente, con más posibilidades de vivir la vida y por tanto que esa experiencia, si se da, se dé antes o se dé más conscientemente o llegue de alguna manera especial. O sea, yo creo que hay gente que le llega esa experiencia que le hace cambiar la vida en un momento sin pedirlo. Efectivamente, como dices tú, no creo que sea la mayor parte de la gente. Hay otra gente que busca la experiencia y esa experiencia no la encuentra nunca. Tal vez no saben buscar o no saben leer los libros o vete a saber tú, pero hay otras personas que mediante conocimiento, trabajo y esas tres partes, esas tres variables de cuerpo, mente y espíritu, a la que yo añadiría las emociones, si se trabajan bien, se convierte en que el día a día que tenga que vivir, el tiempo que tenga que vivir esa persona, lo haga más conscientemente y más real, no solo por él, también por los demás, que haga la vida más vida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo de las emociones es muy buen apunte, pero fíjate, las emociones pertenecen al terreno del cuerpo, Ujú. ¿correcto? Es decir, cuando hablamos de emociones, nos estamos refiriendo a una serie de reflejos físicos, siempre son físicos, que se manifiestan en nuestro cuerpo, no en nuestra mente, ¿correcto? Las emociones siempre tienen que ver con expresiones que se producen en el cuerpo. Si uno tiene una emoción de miedo, hay unos rasgos característicos que definen esa emoción del miedo. Sí, El bueno, rictus de la yo, yo, cara, yo, yo hago una diferencia, perdona que te interrumpa, Jesús. La emoción es una parte física, el sentimiento es una parte espiritual. no, me permites. No, no, claro, Es que pues, he publicado un libro dime, sobre dime. ello. He publicado un libro que es sobre gestión emocional, se titula El control del estrés y el mecanismo del miedo, donde precisamente Yo, defino yo. algo que no es fácil de tener definido y ubicar, ¿correcto? Mira, tendríamos que diferenciar lo que es un pensamiento, una emoción y un sentimiento. Muy fácil. Los pensamientos le pertenecen a la mente, ¿correcto? Bien, Son, digamos, el resultado de la función cerebral. Yo pienso en blanco y eso es un código. Es como los bits, los ceros y unos de la informática. Una suma de conexiones neuronales produce un pensamiento. ¿Bien? Una emoción es un reflejo físico que se produce en el cuerpo fruto de unos pensamientos que tiene la mente. Si yo pienso en miedo, es decir, si yo de repente veo que me va a pillar un autobús, tengo pensamientos de miedo que hacen que mi cuerpo reaccione y se produzca una serie de reflejos físicos que me van a hacer reaccionar para saltar, se va a segregar adrenalina, cortisol, tensar los músculos, se producen una serie de emociones en el cuerpo fruto de esos pensamientos. Los sentimientos sería la suma de los pensamientos que producen el miedo más las emociones, los reflejos físicos que se producen en el cuerpo. La suma de un pensamiento y una emoción es un sentimiento. Fíjate qué bonita la palabra. Sentimiento, de sentir y miento de pensamiento, ¿no? Tiene la Olvidar. suma de los dos. Pero mira, es muy importante. ¿Por qué? Porque la experiencia trascendental se caracteriza por un estado característico del cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Mira, gente que ha tenido experiencias, por ejemplo, con ángeles, ¿no? Estas son maravillosas, son muy bonitas. Eh, Manifiestan que sintieron un cambio en su cuerpo. Sintieron como algo se acercó, como algo les rozó, algo les tocó, pero algo que es algo, si no es nada, si no lo estás viendo. Pero todos dicen, yo sabía que estaba ahí, me tocó, me acarició, se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Eso conlleva una emoción. Cuando tú analizas las experiencias místicas, yo qué sé, Teresa de Jesús, ¿no? Sin ir más lejos, de aquí cerca, de Ávila. ujú. Cuando
cuando analizas las reacciones, las expresiones, cómo ella lo explica, está hablando todo el rato de una sensación etérea, de una sensación que no puede definir del cuerpo. Es muy difícil de definir esa sensación, ¿de acuerdo? La de la experiencia trascendental es tan anómala, es decir, estás tan poco acostumbrado que es muy difícil ponerle palabras, pero al final es una emoción. ¿Por qué? Porque se produce en el cuerpo y todo lo que se produce en el cuerpo certifica que es real, ¿correcto? Es decir, jo, que no es mental, que no te lo estás imaginando, que no lo estás pensando. ¿Me entendéis? Eh, mm, Buda, cuando se ilumina, Buda hizo muchos ayunos. En la descripción quiero decir, hay, hay- hay muchos elementos que no se definen claramente porque es un estado místico que es muy complicado de describir. ¿Por qué? Pues porque no está descrito, entre otras cosas. Y, Y porque yo creo que no es el mismo en cada persona, sinceramente. Dudo que todo el mundo tenga una manifestación idéntica. Yo creo que cambia, que varía sí, yo mucho también. de unos a otros, ¿correcto? Es decir, no creo que aquí haya una norma ni que sea algo que se pueda tipificar tan fácilmente, ¿correcto? Y que no hay dos experiencias, no puede haber dos experiencias iguales. Sí, porque Totalmente de si acuerdo. la experiencia viene vivida entre los tres cuerpos, físico, mental y espiritual, es decir, la relación que tenemos con nuestro entorno y el entendimiento y el conocimiento y las experiencias pueden ser en el fondo parecidas, pero muy distintas, con lo cual hace ese éxtasis, ese momento sublime, también en distinto, en incomparable, en único. Exacto, exacto. Yo creo que es así. Aunque encuentras como descripciones parecidas, pero yo también pienso que cada persona lo vive. Y luego creo que es que la experiencia trascendental que alcanza digamos, su máximo exponente en lo... A mí no me gusta la palabra éxtasis, ¿no? Porque parece que es como algo... Bueno, como has mencionado a Santa Teresa, Sí, me sí, sí, ocurrieron pero los es del verdad, ¿no? éxtasis. ¿No? Y todos los místicos hablan del éxtasis y tal, ¿no? Pero no sé, es como una palabra que lo desnaturaliza un poco, es como parece un estado alterado de la conciencia también, ¿no? Y yo creo que es que eh, es el momento de naturalizar eso y de normalizarlo y que la gente entienda que le puede pasar a cualquiera y que cualquiera puede llegar ahí, ¿no? Bueno, todo esto que estamos hablando, que me encanta como lo estamos planteando, es justamente para que se entienda la importancia del cuerpo. Hemos dicho que vamos a hablar del cuerpo y para que se entienda, que te das cuenta, ¿no? Las emociones, todo está, la clave está en el cuerpo. La clave está en el cuerpo para que realmente podamos decir, oye, me ha pasado esto. Porque si no, ¿cómo puedes, si no está el cuerpo involucrado en esa experiencia, cómo puedes decir, cómo puedes asegurar que no es producto de tu imaginación, de tu creatividad? La imaginación humana es increíble, ¿eh? Es decir, lo que podemos llegar a imaginar, lo que podemos llegar a pensar. De esto tú sabes mucho, de No, creatividad. hombre, a mí me lo vas a contar, a mí me lo vas a contar, que vivo de De crear, crear, ¿no? vivo de imaginar. Precisamente, bueno, y aparte mi primer libro se titula Inteligencia Creativa y Desarrollo Personal. Es decir, porque defino y explico cómo se produce el proceso creativo en una persona a nivel mental, a nivel intelectual, a nivel neurológico, y cómo cualquier persona, absolutamente cualquier persona, puede desarrollar una mente creativa. La mente creativa se puede entrenar, os lo garantizo. Yo no era nada creativo, era un torpe creativo. Sí, 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 totalmente. Cuando era jovencito, cuando empezaba a dedicarme a la música, era muy torpe, me costaba mucho. Las canciones que hacía eran malísimas, no le gustaba a nadie, era todo. ¿Por qué? Porque era poco creativo. Lo que pasa es que entrené. Pero sí, tenías que madurar.
Tenías que... Bueno, fue un proceso. Hay dos formas de hacerse, de hacerse creativo. Una te lees mi libro y la otra te haces autónomo. Pues el Yo camino me del hice autónomo. autónomo, el camino del Muy autónomo pedregoso. es muy peligroso. Oye, Jesús, Yo me hice autónomo y mi mente hablas... explotó. Empezó a ser creativa cada final de mes, ¿sabes? Claro. Lo habéis entendido, ¿no? Sí, 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 sí. Eso. Lo hemos entendido, sí. Entonces, hasta entonces era muy poco creativo. Me hice autónomo, empecé a gastarme dinero en máquinas, en aparatos, en estudios de grabación, en instrumentos y todo, y había que pagarlos, y la hipoteca. Y entonces, ¡guau! Se te disparó la creatividad. Una Sí, se pregunta. disparó la creatividad. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible que un torpe creativo pase de ser tan torpe y de hacer canciones que no le gustan a nadie a de repente, claro, cuando, pues, por ejemplo, tú trabajas en el cine, llega el director de cine en una película y te dice, aquí quiero que me metas 2 minutos de música, aquí cuando abre la puerta quiero no sé qué y tal, y tú tienes que crear, inventarte y luego ponerle la música con la imagen y que el tipo diga, "Ah, me encanta, guau, guau, guau", y entonces cobras, si no, no cobras. Claro, Cuando yo producía discos y empecé a producir discos, tenía que componer canciones, producir la música, hacer los arreglos, contratar todo un lío, y tenía que conseguir que la persona que producía fuera una compañía discográfica o un particular, al final, tanto unos como nosotros estuvieran encantados y dijeran, wow, y entonces cobrabas. Entonces yo me empecé a preguntar cómo es posible que una persona tan poco creativa, hombre, fue un proceso de 2, 3 años, ¿no? ¡Pah! De repente, porque de repente todo lo que hacía le gustaba a mis clientes y siempre me pagaban y cada vez más. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y empecé a investigar cómo lo había hecho y cómo cualquier persona sin sufrir el proceso que yo había sufrido sin hacerse autónomo podría llegar. Por eso digo que si te lees mi libro no tienes que ser autónomo. Bueno, bromas aparte, efectivamente yo tengo muy claro cuál es la capacidad mental de una persona, hasta dónde puede llegar creando. Y ahí a mí me parece que es muy difícil a veces disociar cuando una persona tiene o cree que tiene una experiencia, digamos, espiritual, si es real o no es real. Me encuentro muchos casos de personas que me cuentan experiencias que tienen o que creen que tienen y siempre me llama la atención que son mentales. Y yo a veces les hago la pregunta, ¿cómo sabes que no es fruto de tu imaginación todo esto? Y a veces me dicen, es que no sé de dónde sale. Hombre, yo cuando hago una canción nunca sé de dónde sale. Sale de la nada. Y de repente se llama inspiración, se llama proceso creativo. El proceso creativo se caracteriza porque a diferencia del racional, que es lineal, es expansivo. Es como, ¡fua! De repente aparece la idea, ¿no? Pero está descrito. Bien, explico esto porque es muy importante. Sin embargo, cuando tú tienes una experiencia en la que está involucrado el cuerpo, tu cuerpo, de repente sin venir a cuento, como se ha descrito en muchos sitios, una persona ¡pua! Entra en una conexión con Dios o le aparece algo en el entorno, un árbol, una nube, pasa algo anómalo, una luz, un ser, joder, cuando está involucrado el cuerpo, está involucrado tu entorno, espérate, que esto lo estoy sintiendo, esto me está tocando, esto lo estoy viendo en tu naturaleza o en la naturaleza que te rodea. Entonces, eso sí es una certificación. Si no estamos en ese punto, se corre el riesgo de que no sea real, sinceramente, ¿no? Por eso yo le doy tanta importancia al cuerpo. Y si te parece, hablamos del yoga, que me habéis preguntado al principio, para ir cerrando antes de que se nos vaya el tiempo. Déjame que te haga una pregunta antes de lo del yoga, Jesús. Has Sí. hablado de las distintas fases para llegar a la experiencia mística y que el fin último quizás sea el encuentro con Dios. Y las Mm. personas con las que hablas tú o tú mismo, mm, ¿cómo es Dios? Pues yo lo primero que te diría, haciendo referencia al libro, es que Dios no es alguien, es algo. Ujú.
Es decir, a mí es lo primero que más me ayudó a entender el concepto de Dios, despersonalizarlo, ¿no? Bueno, Es claro que la decir, tradición cristiana nos lo ha personalizado, ¿no? no, yo creo que nos lo han personalizado los pintores y los escultores Bueno, claro. eh, que lo han intentado dibujar, Bueno, pero según lo ¿correcto? que nos habían explicado. Claro, claro, efectivamente, es como si me dices a mí dibújame a Dios. Pues yo si me dices dibújame a Dios, la forma más rápida que se me ocurre sería dibujar un árbol como este, por ejemplo. Dibujar una roca, pintarme a mí, pintarte a ti, pintar a Aníbal, pintar a cualquier persona. Yo creo que Dios es algo, es todo. En el Mm, libro se habla del todo. Es lo que es y lo que no es el todo y la nada. mm, Entonces, claro, definirlo, pues yo lo primero que te digo es imposible definir, entre otras cosas, porque creo que es incognoscible. Yo creo que no se le puede conocer, que nosotros no lo podemos llegar a reconocer, entre otras cosas, porque cuando hablamos de Dios, enseguida creo que hay que situarlo en el plano físico, pero también en el no físico, en el trascendental. Como no tenemos acceso a ese plano, claro. es decir, no tenemos un acceso eh, mm, empírico, pragmático, no podemos medirlo. Sin embargo, sí que podemos ver los efectos que Intuirlo, ese claro. mundo trascendente, no, no, y la realidad, es decir, los efectos que produce ese universo trascendental en nosotros. ¿Correcto? Es como cuando tú metes el pollo en el microondas, no ves las ondas, pero el pollo se calienta. O la ley Claro. de la gravedad, porque se caen las cosas, pero sí hace. Exacto. Bien, Mira, pues yo creo, mira una creo que cosa, esto es algo así, ¿eh? Pero Jesús, es en, indefinible, para mí es imposible como decir. yo he tenido a lo largo de mi vida la posibilidad de conocer a muchos tipos, científicos, profesores, de todo tipo. Unos creyentes, cristianos, católicos, como quieras decirlo, y otros no. Pero todos me han dicho una cosa cuando se ha planteado este tema en Petit Comité o en programas que hemos hecho, hablando de Dios. Y todos, unos y otros, me dicen lo que tú estás diciendo ahora. Es imposible definirlo, creas o no creas, porque en cualquier caso sería todo. Y nosotros estamos limitados por unas dimensiones, 4, 5 dimensiones, 4 dimensiones, y si Dios es todo, sería multidimensional. Es imposible que desde el punto de vista del ser humano pudieras acceder a todas las dimensiones. Y aunque pudieras acceder momentáneamente, las entenderías. Desde nuestro punto de vista de 4 dimensiones, unos y otros me han dicho lo mismo, crees o no creas. O sea que yo creo que esto no quiero que nos lleve a la mecánica cuántica porque hay que hablar del yoga, ¿vale? Que estás muy cerca, es que al final se aterriza Sí, ahí. sí, sí, que alguno lo Claro, estará pensando, dejémoslo para hoy no, mañana, como diríamos. mañana, hoy no, Eh, mañana. Sí, eh, hablaremos de ello, porque hombre, es una fórmula para intentar darle un poquito de luz a algo que realmente es incognoscible, pero al final a través de la mecánica cuántica, ¿a dónde llegas? mm, Llegas al concepto de nada. mm. Claro, cuando llegas a estudiar la materia, hasta que la materia ya no puedes llegar más allá, Para amigos, eh, no te metas en ese jardín, no que entro. luego vas a decir, además, sí, que habíamos pactado contigo una horita, cosas así, lo que Sí, siempre nos pasa. sí, sí. El día Bueno, yoga. bueno, Ve- Yo, para cerrar, el Vamos, yoga. claro, vamos al, claro, al yoga, al porque yoga, El venga. yoga, me hablaba preguntabais porque, precisamente. porque habéis visto que he estado de vacaciones y, Ya, bueno, no sé si ha habido muchas vacaciones, ¿no? Porque he estado fuera, me he ido a Bali y me he ido a Bali con Ángela, con mi esposa, precisamente porque los dos llevamos muchos años. Ella lleva más años que yo eh, haciendo yoga y porque el yoga es un ejercicio que me parece que es perfecto, que es saludable, eh, precisamente porque trabaja mucho los estiramientos, no castiga el corazón, no es tan cardio como otro tipo de ejercicios que lleva a la extenuación y que también el deporte tiene una parte que, bueno, que si te pasas, pues produce mucha oxidación, mucho desgaste, ¿no? Es decir, el yoga
creo que tiene un punto de equilibrio, que si uno quiere darse caña hay tipos de yoga que das una clase de hora y media y sales muerto, reventado, como si hicieras una clase de aeróbicos, porque es muy aeróbico, pero también hay otros tipos de yoga que tú eliges que dicen, no, pues hoy quiero más estiramientos o más posiciones. Son muy duros también, pero es muy saludable porque te mueve todos los músculos del cuerpo, te los estira, lo cual es muy, muy bueno para las fascias y tiene mucho que ver con que empieces a tener, que es la clave, una de las claves del ejercicio, empieces a tener un cuerpo en calma. Para tener un cuerpo, perdón, una mente en calma, ¿correcto? Para tener una mente en calma es imprescindible tener un cuerpo relajado. Hay una ecuación neurológica directa, esto está en los manuales de neurología y de neurología de las emociones, sobre todo, y es que un cuerpo tenso fabrica pensamientos de alerta y un cuerpo calmado fabrica pensamientos de calma. Eso es impepinable, es una cuestión, insisto, neurológica y bioquímica. Entonces, el yoga te proporciona eso, te proporciona un cuerpo relajado en pocos minutos. En cuanto tú practicas yoga durante un tiempo, haces 4 posturas y ya entras en relajación y eso produce un efecto mental. Estamos otra vez, claro, es una sensación física, emocional que produce un- una serie de pensamientos de calma. Cuando tú acabas una sesión de yoga, pues tu cuerpo está muy relajado y tu mente está en calma. Casi todas las sesiones de yoga se suelen acabar con una meditación, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está tan relajado que te tumbas y te quedas ahí como un pajarito, pues otros 10 minutos, 5 minutos, y eso es muy saludable. Entre otras cosas, yo hablo mucho del yoga porque es muy fácil despertar el cuerpo con 4 posturas de yoga, por ejemplo. Es muy fácil que a partir de ciertas posturas de yoga tú empieces a tener sensaciones energéticas en tu cuerpo, sensaciones de tu propio cuerpo, sin ir más allá, de tu propio cuerpo, que puedes empezar de alguna forma, a sistematizarlas, es decir, las convierto en una rutina. A mí me resulta muy fácil, por ejemplo, con 2 o 3 posiciones, empezar a sentirme muy relajado y tener sensaciones en mis manos, en mi cuerpo, sutiles, pero y a veces no tan sutiles, de sentirme, ¿no? De sentir algo que no sientes habitualmente porque la tensión muscular es más fuerte que la sensibilidad cutánea. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Claro, cuando tú anulas la tensión muscular, nuestra piel, que tiene un montón de sensores Ujú, emocionales del tacto, sí. pues empiezas a sentir, tener en cuenta que nuestro corazón produce un electromagnetismo, el riego sanguíneo es un movimiento brutal dentro de las... Entonces empiezas a sentir cositas que habitualmente no sientes. Por eso para mí es muy saludable, no produce desgaste físico si no quieres y sin embargo te coloca en un punto de eh, relajación, bienestar físico y calma mental, que es perfecto para entrenar el acceso a esas otras sensaciones sutiles que vienen de fuera. Lo que veníamos ¿No? hablando después, ¿no? El Pero, despertar del cuerpo. Despertar Jesús, el cuerpo. precisamente tú que has estado de vacaciones y decía Ángela, bueno, venimos de vacaciones, pero también venimos a trabajar, que lo he visto, ¿no? Que habéis estado en Bali, que es Oriente, es Indonesia, una isla que supongo que es preciosa. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga que se hace en Oriente y el que practicamos aquí en el Occidente, digamos? Bueno, en este caso tengo que decirte que hemos ido al centro del mundo del yoga occidentalizado. Ujú, Bien. Porque precisamente allí hay un lugar, un centro y muchos otros centros donde todos los profesores son americanos, son australianos, ujú. son franceses, son ingleses, son europeos. Eh, yo creo que eso, sinceramente, se ha hecho muy bien. Es decir, creo que el yoga que se está haciendo muy bien. Nosotros hemos seguido a hacer una formación muy fuerte porque hemos trabajado con muchos profesores, con muchos estilos. Precisamente lo que nos apetecía era
era trabajar con pues, algunos de los mejores del mundo y nos apetecía trabajar precisamente muchos estilos. Hemos trabajado Vinyasa, Hatha, hemos trabajado Kundalini, eh, pero todo está muy occidentalizado. Yo creo que eso se ha hecho muy bien, Ujú. ¿correcto? La raíz del yoga está en la India, ya lo sabemos, viene de ahí, pero los grandes, los principales o primeros maestros que dieron el salto a Estados Unidos y que abrieron a RAM y que abrieron salas de yoga en Estados Unidos, creo que ya empezaron a adaptarlo un poquito. Y yo creo que creo que ha evolucionado muy bien, sinceramente, ¿no? Porque en mi experiencia, con toda la gente que hemos trabajado, que ha sido bastante, no solamente esta vez, sino en España también hemos trabajado con diferentes profesores, diferentes personas, yo creo que enriquece mucho esa diversidad. Entonces, el objetivo al final Ujú. es el mismo, es llegar a un estado del cuerpo y de la mente que tú te sientas bien. Yo creo que no es tan importante el tipo de yoga, incluso quién lo da. Creo que cuando una persona ya ha experimentado, me parece que yo le propongo a la gente que hace yoga que pruebe con mucha gente, que cambie mucho, porque al final el cuerpo es único, el cuerpo de cada persona es único. Ujú, claro. Entonces, yo creo que no hay un yoga mejor que otro, creo que no hay un profesor mejor que otro, creo que tú tienes un cuerpo que es tu templo y que nadie mejor que tú para conocer tu cuerpo. Y que a nada que empiezas a trabajar, a experimentar y a entrenar, te resulta muy fácil ir encontrando lo mejor de cada cosa para que al final tú fabriques tu propia forma de sentirte bien, ojo, en cada momento. Claro. No todos los días necesitas el mismo entrenamiento, no todos los días, pero desde el sentido común y la sencillez. Es decir, que yo lo veo así, ¿eh? Ujú, Y también tengo que deciros que durante muchos años yo me dediqué profesionalmente al deporte. Es ujú, decir, estuve trabajando desde muy joven, desde los 13 años. Fíjate, yo empecé a entrenar yoga con 13 años porque empecé a hacer artes marciales, karate, y con el primer maestro que trabajaba ya había una combinación de el principio de la clase y el final de la clase, eran muchas posturas de yoga y luego el entrenamiento de karate. ujú. Luego esto era cuando vivía en León, cuando me vine a vivir a Madrid, que continué mi carrera profesional en las artes marciales, lo mismo, di con otro maestro que era todo el rato estiramientos, estiramientos, posturas de yoga, muchas posturas de yoga yo ya las conocía, y luego la parte del arte marcial. Entonces, durante mucho tiempo, insisto, me dedicaba al trabajo del cuerpo desde las artes marciales y era lo mismo, es decir, al final, ¿esta es la mejor técnica? No, yo creo que la mejor técnica es la que uno adapta a su cuerpo para sentirse bien. Con el yoga pasa eso. Creo que el mejor camino es conocimiento para al final adaptarlo a lo que mejor te encaja cada día. Creo que Bueno, eso enriquece mucho más, pues ¿no? nos tenemos que despedir, según Sí. me dice, me chiva Aníbal así. No tenemos pinganillo, pero como estamos tan Como si arrejuntaditos, lo pues me hace así, tuviéramos. me da en la rodilla, acaba ya, Antonia. Pero para finalizar, una pregunta personalísima. Jesús, tras una profesión, bueno, tras una trayectoria profesional tan prolífica, tan versátil, tantas cosas que has hecho, realmente, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir este libro del que hemos estado ¿Quién eres tú, hablando? Qué A ver, mala persona a eres, ver, Venga, qué mala venga. venga, persona. suelta ahí, Y ya venga. va. Venga, ahora me convierto así en un tertuliano de estos de que se meten en la alcoba de los que hablan y lo saben todo, ¿no? Y quieren saber todo. Bueno, mira, gracias por hacer la pregunta, Antonia. Una experiencia trascendental. Eso es lo que me llevó a escribir ese libro. Ujú, Es que no podía Una, ser de otra forma. Este libro no podía claro, ser de otra forma. claro, una experiencia trascendental que no comprendí, que no entendí, que no sabía de qué iba eso, que durante años no entendí absolutamente nada
que esta mente racional, científica, tan racional que decir que yo, la carrera que estudiaba es Derecho, o sea, imagínate que hice Derecho, ¿no? Es decir, que no encajo, yo no encajaba aquí por ningún lado, o sea, pero esa experiencia inició un proceso, me cambió evidentemente la vida, como se la cambia a todo el mundo, inició un proceso desde la más absoluta ignorancia. Este libro está escrito por un ignorante, que soy yo. No tengo ni idea de lo que se habla en este libro. Ahora sí, ahora sé un montón. He estudiado. Después de escribirlo he estudiado y todo. Llevo ahí 3 años estudiando un montón. Pero antes de escribirlo y durante la escritura del libro, que fueron 15 años, yo, pues, un ignorante. Yo de lo único que sé es de neuronas, de neurología, de las emociones. He estudiado mucha física del sonido. He estudiado física porque me gusta, porque me he dedicado al mundo de la música, porque soy ingeniero de sonido, he llegado a tener 8 estudios de grabación, llevo 35 años produciendo discos, grabando y tienes que saber mucho sonido. He estudiado física centrada en el sonido y luego algunas cosas más de física porque la descubrí a través del sonido. Eh, Siempre la suspendía en el instituto porque no me gustaba nada, pero cuando entré en el mundo del sonido fue como increíble. Y neuronas, pero de religiones, de mística, ni idea. Es decir, el cura de mi pueblo daba la misa en 15 minutos y salíamos corriendo al bar a tomar el vermú, que era lo importante del domingo y de la misa, ir luego al vermú. Quiero decir bueno, pues lo he vivido desde la ignorancia. Creo que esa ha sido la clave de que este libro haya visto la luz, y es que lo ha escrito un ignorante, alguien que no sabía nada, alguien que no entendía nada, alguien que no sabía lo que le estaba pasando y que ni siquiera sabía por qué tenía que hacerlo, ni siquiera sabía que tenía que escribir este libro. No lo sabía. Yo había empezado a escribir un libro y había empezado a escribir el primer y segundo capítulo de esto, nada más. El resto, un ignorante. Bueno, pues ahí lo tienen los oyentes, Ahí lo dejamos. youtubers, que es un libro que ha hecho muchos beneficios a mucha gente, ¿no? Y que sigue haciendo. Y que sigue haciendo, Y que sigue claro. haciendo. Tenemos un problema, Jesús. No sé si titular al final, luego cuando hagamos la presentación y lo montemos el programa, si quién eres tú que haces aquí el libro de IO2, Encuentros con Jesús, el despertar del cuerpo, pero el yoga ya lo solucionaremos, el crecimiento personal ya lo solucionaremos y lo verán las personas que nos siguen luego y tú también montado luego después. Pues mira, yo si me preguntas, lo de Encuentros con Jesús me ha encantado. Ay, a mí también. A lo mejor lo titularía Encuentros con Jesús, ¿quién eres tú y qué haces aquí? Segunda parte. Eso, Vale, ya está. perfecto. Oye, que es nuestro, El despertar del cuerpo, ya está. que es nuestro, ¿eh? No se lo digan luego en alguna entrevista a alguien que, No, no, oye, no, no, por oye, esto favor. te lo voy a hacer yo, ¿eh? Cuidado, No, amigo. no, no. Esto ha Es que eso salido me de encanta. aquí, del viajero cuántico, ¿eh? Eso es, vamos, la patente es vuestra, pero vamos, y la propiedad intelectual, porque me ha encantado, es que me ha hecho mucha gracia, porque nunca, no sé, nunca había surgido. Me ha Jesús, parecido, cuídate mucho, y de que verdad que me ha sigas gustado. así de bien y que sigas vendiendo libros y nos volvemos a ver en cuanto podamos otra vez. Pues cuando queráis, ya sabéis que yo encantado de hablar con vosotros, que me encantan vuestras entrevistas, sois un amor, sois entrañables, rebosáis amor. Tenemos que hacer un día una entrevista del amor, porque en este libro la clave es el amor, o sea que la vamos a emplazar ahí. Apuntado queda. Y sobre todo el amor contra viento y marea. Ahí queda eso para El los amor es que la le leche. pique, Para algunos a que que le estén pique. escuchando. Entonces yo me siento muy bien con vosotros porque rebosáis amor, sois dos personas amorosas, sois dos personas muy angelicales y Y me encima encanta. Aníbal suelta chascarrillos manchegos. Madre mía. Coño, pues, el Mota Es paisano es tuyo, paisano claro. mío. Sí, O sí. sea que, bueno, gracias, Muy muchas bien, gracias. Cuídate mucho. Hasta muchísimas luego. Que vaya bien. gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao.
Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.